Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Borja Laso, el secretario técnico del Cádiz Club de Fútbol. Las lesiones le privaron de vestir de corto, lamentablemente, pero no de su pasión por el fútbol, al que sigue ligado y donde tiene mucho que aportar. Charlemos con él. Hola Borja, ¿qué tal? Bienvenido a Arquitectos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nada, encantado de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias de que me invitéis a este podcast, ¿no? que habéis creado y que está creando mucho valor, ¿no? Y para mí es un privilegio, ¿no? Que un podcast donde han aparecido gente con tanta experiencia, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no? En la dirección deportiva y con tanta experiencia como Olave, Mauro, Luis Helguera, Michu, Juan Carlos. Estar aquí para mí me da un poco de respeto, pero bueno, intentaré aportar mi visión, mi experiencia que llevo esta temporada en el Cádiz y ojalá que la gente le guste. Seguro que sí, al final, bueno, es un perfil diferente. Está claro que obviamente ya simplemente por tu edad, una persona que ha nacido en el 94, es que la experiencia está clarísima que no se puede igualar, pero tu perfil es muy interesante porque como aquel que dice, estabas jugando hasta antes de ayer y al final, lamentablemente, pues tu carrera tuvo que detenerse lo hablaremos ahora, todo el mundo lo conoce, ¿no? Por cuestión de lesiones y demás, así que eres un perfil muy interesante por ese lado y que ya estás ejerciendo, así que creo que también tienes esa vertiente. Obviamente muestras tú la humildad que creo que, bueno, que siempre hay que llevar por bandera, pero bueno, es un perfil muy interesante y me gustaría, para crear mejor lo que es conocerte más en profundidad, comenzar hablando de tu etapa de jugador, ¿no? Al final, para los que no te conozcan, bueno, fuiste un canterano de Sevilla, eres de Sevilla, y además fuiste un canterano destacado dentro de lo que es la estructura. Eras, digamos, el 10, el jugador, uno de los más talentosos, un trecuartista. ¿Tú cómo recuerdas toda esta etapa en la cantera de Sevilla? Sí, yo entré en el Sevilla, ¿no? En los escalafones inferiores, ¿no? En infantiles y bueno, fui escalando etapas, categorías, ¿no? Si te digo la verdad, cuando era más pequeño, el salto físico, sobre todo cuando pasas a fútbol 11, yo a nivel físico no era mi cualidad la que más destacaba, ¿no? Y me costó, ¿no? Un poco y no era de los más destacados, ¿no? Pero bueno, sí creo que era inteligente y sabía potenciar mis cualidades, sabía qué cosas tenía que hacer, qué no. Y bueno, fui avanzando categorías y es verdad que en el paso de División de Honor, ¿no? Que es cuando acaba uno la etapa de juvenil, ¿no? División de Honor, que ya tiene que dar un poco el salto al fútbol ya senior, ¿no? Salió una gran temporada en el juvenil, ¿no? Creo que fue en División de Honor, fue mi mejor temporada en la cantera del Sevilla, ¿no? Y ganamos la Copa de Campeones, teníamos una camada muy buena, ¿no? Que después dimos todo el salto al Sevilla Atlético. Y bueno, eso, tuve la suerte de poder dar el salto al Sevilla Atlético. Estuvimos un par de años en Segunda División B, mis 2 primeros años que nos costó, que salvamos la categoría al final. Y después el tercer año, la verdad que salió todo redondo, ¿no? Hicimos una gran temporada en Segunda B, ascendimos a Segunda. Ya te digo, la base era la del equipo que llevábamos juntos desde juveniles, incluso antes en cadetes. Se juntaron 2, 3 generaciones bastante buenas, ¿no? Con muchísimo talento. Carlos Fernández, Curro, Ibi, Matos, Carmona, Diego González, Cotán. La verdad que teníamos sobre todo un gran grupo, ¿no? Que yo creo que es lo que marca las diferencias en un fútbol tan igualado como el de ahora, cuando se consiguen crear grandes grupos humanos. Eso te da la llave para poder tener el éxito, ¿no? Y también es verdad que tuvimos la suerte de tener un gran entrenador, ¿no? Como era Diego Martínez, ¿no? Que nos potenció a todos al máximo. Y ascendimos a segunda división y ya en segunda empezó como nuestra carrera en el mundo del fútbol profesional, ¿no? Era un salto importante para nosotros, ¿no? Porque ya sabéis que el paso de segunda B, ahora primera red, a segunda es un salto importante, ¿no? Y nosotros lo sabíamos, pero creo que dimos el do de pecho y la verdad que salió una temporada ese año espectacular que sirvió para que todos nosotros, la gran mayoría, diésemos el salto a diferentes equipos de primera división, segunda división, el extranjero, y ahí estamos divididos cada uno
a mí ya me ha tocado tener que dejarlo, ¿no? Pero la mayoría siguen por ahí, la verdad que muy contento de que estén cada uno por ahí haciendo su carrera y haciendo grandes carreras futbolísticas. Lo has comentado, una generación con muchísimos jugadores que actualmente están jugando en la liga. De hecho, me llama la atención porque haciendo repaso, hay 4 jugadores en el Burgos, que me parece una cuestión muy curiosa. No sé si al final también habrán pensado, si lo podemos haber preguntado a Michu, si se favoreció de esa química, ¿no?, que ya podrían traer, de haber cosechado éxitos juntos. ¿Tú crees que eso puede afectar el hecho de... Se me acaba de ocurrir esta pregunta, pero ¿crees que el hecho de juntar a 4 personas así en un vestuario que ya se conocen, que ya han ganado, puede ser positivo? Sí, bueno, y los conozco mucho, ¿no? A los que están allí, a todos, pero a los que están allí en Burgos, y sé que muchos han ido allí porque estaban esos compañeros allí, ¿no? Al final eso también hace mucho, ¿no? Pues las llamadas entre uno, entre otro. Estoy seguro que Michu, no sé quién llegó primero a Burgos, si Mato o si Yo José dudo Antonio también. Caro, pero estoy seguro que los dos llamaron a Curro para que firmase este verano cuando queda libre en Almería el último día, vente para acá, tal. Caro es del mismo pueblo que Curro. Estoy seguro de que, porque al final eso también es fútbol, eso también al final, yo también llamo a jugadores, ¿no? Compañeros que he tenido y le pregunto, oye, ¿qué tal este jugador? O habla con este a ver si quiere venir, tal, no sé qué. Y bueno, al final, pues esa red de contacto que vas haciendo a lo largo de tu carrera, ya sea cuando eres futbolista o ahora trabajando en una dirección deportiva, pues se usan también para captar este tipo de operaciones. Que bueno, al final, bueno, son todas relaciones sociales y está claro que el hecho de haber tenido ya, pues bueno, ese acercamiento, incluso, bueno, que decir, una relación, pues lo tiene que favorecer seguro. Hablando un poquito más concretamente sobre esa temporada en Smartbank, tu primera temporada como profesional, te sale un año increíble. Además, creo que en cuestión de cifras puede ser tu mejor año. Vamos, por lo que he podido informarme, 3 goles, 11 asistencias, incluso un día en el que das 4 ante el Valladolid. Imagino que, bueno, en ese momento, muy ilusionado con lo que puede venir por delante. Sí, yo sabía, como te he dicho antes, ¿no? Que era mi primera temporada en el fútbol profesional, ¿no? Y la verdad que la afronté con unas ganas tremendas. Ya hice la pretemporada con el primer equipo esa temporada que estaba San Paoli en su primera etapa en el Sevilla, ¿no? Y la verdad que hice una pretemporada muy buena. Fui el único que después del ascenso se enganchó un poco al primer equipo. Bueno, también Carlos Fernández. Y seguí entrenando con ellos y sabía que era una temporada muy importante, ¿no? Y empezamos muy bien. Hice 3 goles en noviembre, llevaba ya los 3 goles que no pude hacer más goles, ¿no? Tengo una anécdota que es graciosa y seguro que la cuento con San Paoli, que me dijo que si llevaba 3 goles, los primeros 6, 7 partidos hice 3 goles. Me dijo que si hacía 10 goles hasta Navidad, me subía al primer equipo. Pero fue decirme eso y ya no hice más goles, ¿no? Pero bueno, la verdad que disfruté muchísimo del campo, sobre todo disfruté, porque al final creo que para dar un buen rendimiento tienes que disfrutar, ¿no? Y como te he dicho antes, creamos una química muy buena y, y disfrutábamos en el campo y contagiamos a la gente yo creo que le gustaba ir a vernos. Hablo ahora con Enrique, el otro día hablaba con Enrique Ortiz, que está en la dirección deportiva también del Cádiz, que él iba a ver casi todos nuestros partidos, que era un equipo que divertía mucho, ¿no? Y tenemos grandes partidos, ganamos 5-3 al Oviedo, 6-2 al Valladolid en el partido que dice que di 4 asistencias. La verdad que disfrutábamos mucho, ¿no? Y hicimos un gran año, ¿no? Y la verdad que lo guardo con un cariño muy, muy especial. Hablando de tu posición, ¿no? Bueno, al final, evidentemente, has tenido que jugar en varias posiciones y corrígeme si me estoy equivocando, pero al final, bueno, yo te veo como, o te veía como un jugador, el 10, ¿no? Al final un jugador que juega por dentro, el trecuartista, el que tiene su último pase, pero sin embargo, el fútbol últimamente ha derivado hacia que, digamos, el sistema ya no favorece tanto a esos jugadores, ¿no? A ese jugador que puede permitir, digamos, solo de vivir entre líneas, sin hacer retornos defensivos, sin asumir esa clase de carreras. ¿Cómo ves tú esta posición y, sobre todo, qué crees o qué le dirías a estos jugadores que tienen ese perfil y que quizá, bueno, están en ese proceso de metamorfosis para poder adaptarse a las estructuras de los equipos? Sí, es cierto que quizás en los últimos tiempos se está desapareciendo esa posición, ¿no? Se está jugando menos con el mediapunta, se mete más en banda o tiene que adaptarse a jugar más en doble pivote o de interior en un 4-3-3, ¿no? Con más exigencias defensivas. Pero bueno, creo que es necesario, ¿no? Al final yo recomiendo que hay que adaptarse, ¿no? El fútbol es adaptación. Yo jugué mucho en banda también, en banda hacia adentro y incluso al final ya estaba atendiendo porque al final todavía era joven, pero creo que me gustaba aprender el fútbol, me gustaba estar pendiente y creo que entendía, cada vez iba entendiendo mejor el juego y tendía a jugar más atrás, ¿no? Y creo que también
si te adaptas puedes jugar en un doble pivote y si entiendes bien el fútbol, ahí puedes adaptarte a jugar ahí con otro mediocentro, ¿no? Y también es una posición bonita de jugar, ¿no? A mí yo es que tengo un poquito de predilección por ese 10, ¿no? Porque al final es la figura que a lo mejor por sí sola no destaca tanto, pero es necesaria para que es como el engranaje para que todo que hace jugar al equipo, ¿no? Al final es el que da una salida de balón a un central para poner de cara al mediocentro para que él pueda jugar hacia adelante, el que cuando el equipo está atascado baja un poquito a recibir y encuentra un pase entre líneas o mete un último pase o da un cambio de orientación y hace que el equipo salga. Y si esa figura no está, muchas veces el equipo se atasca y empieza a no salir, a no tener salidas de balones claras, a tener que jugar más directo. Y si no es capaz de ganar esa primera jugada o esa segunda jugada, empieza a aparecer desconfianza, el otro equipo se crece, ¿por qué te roba balones? Estoy robando, y te vienes arriba. Entonces a mí me gusta esa figura, ya sea un 10, ya sea, es verdad que el 10 es más característico, pero puede ser también a lo mejor un 8 o un 6, ¿no? El que Busquets a lo mejor que anuncia que deja el Barça, ¿no? Que ayuda ahí, ¿no? Pero ese jugador que hace jugar al equipo y que hace mejorar al equipo, a mí yo le doy mucho valor y creo que es muy importante tener gente en el equipo que sepa entender el fútbol y que sepa, Juan Carlos lo decía, ¿no? Que hay jugadores que juegan al fútbol, Juan Carlos Cordero, y otros que entienden el fútbol, ¿no? Y el que entiende el fútbol un poco, porque al final tú te tienes que situar donde no está un compañero, tienes que saber dónde está el espacio libre y saber situarse ahí, o saber contra quién te enfrenta y dónde le puedes hacer daño. Y no todo el jugador es capaz de entender el fútbol de esa manera, y creo que el que lo hace hoy en día, en un fútbol sobre todo tan físico, tan igualado, tan competitivo, marca la diferencia y sobre todo eso, hace jugar mejor al equipo y hace que el equipo fluya más todo. Pero por lo que dices, sí que creo que extraigo al menos que tú sí entiendes que había posiciones o había anteriormente, bueno, al final el nivel físico del fútbol se ha ido incrementando en los últimos 10, 15 años paulatinamente. Había quizá jugadores que antes no estaban obligados a hacer esa clase de retornos o esfuerzos defensivos que hoy en día, digamos que son muy poquitos los equipos que pueden permitir descolgar a jugadores en ese sentido. No, yo creo que el fútbol tiende cada vez más a eso, ¿no? Fútbol físico. El jugador tiene que ser un atleta, ¿no? Yo sé que una de mis cualidades, lo he dicho antes, no era el físico y me exprimía al máximo y había que cuidarse la alimentación y yo era el primero en llegar al entrenamiento, el último en irme, porque sabía que el fútbol actual demanda eso, ¿no? Y yo ahora también cuando miro jugadores que pueden venir al Cádiz o incluso jugadores nuestros del propio club, lo primero que hago es eso, oye, físicamente da la nota necesaria para poder jugar en primera división al nivel que exige el fútbol profesional hoy en día. No, pues tiene que ser muy, 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 muy bueno técnicamente, o si no, es que es difícil encajarlo en cualquier equipo, en cualquier equipo profesional. Hay que partir de eso, de un gran nivel físico, una gran exigencia física, y más en equipos, por ejemplo, nosotros este año en primera división, que al final pues tenemos que jugar contra equipos que a priori son mejores que nosotros, tienen un nivel superior a nosotros, y eso igualar esos equipos requiere un desgaste físico que es fundamental y que si no se tiene es difícil ganar partidos. Del Sevilla sales y juegas en dos clubes más, Osasuna y Tenerife, dos clubes grandes, dos clubes con aficiones muy potentes. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te llevas brevemente de estos dos clubes? Sí, lo primero que son dos grandísimos clubes, ¿no? Sobre todo dos aficiones que están entregadas con su equipo, que son de su equipo, ¿no? En otros sitios a lo mejor eres del Madrid o del Barça y después también, pero en Pamplona la gente es de Osasuna, y primero de Osasuna, segundo de Osasuna y tercero de Osasuna. Y en Tenerife la gente también, al estar en una isla tal, también son súper fan de su equipo, ¿no? Entonces eso creo que he tenido la suerte de, no todo el jugador tiene la suerte de jugar en equipos como Sevilla, Osasuna, Tenerife, que su afición está tan entregada, ¿no? Y ir a jugar cada 15 días a tu campo y ver el estadio lleno y ir por la calle y que te reconozcan y que cuando haces un buen partido te animen, ¿no? Y cuando hagas un buen partido te exijan, ¿no? Para que no, o sea, cuando hagas un mal partido te exijan para que no te duermas, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Y en Pamplona es verdad que solo estuve 6 meses, ¿no? Fue la primera vez que salía de casa, fue una cesión, pero me hizo crecer una barbaridad. Es verdad que mi fútbol a priori no encaja tanto en lo que puede ser la historia de Osasuna, ¿no? O el fútbol más típico de allí, ¿no? Pero bueno, estaba Diego Martínez allí y bueno, Cata estaba Sí.
que ha venido también al podcast, ¿no? Que hasta estaba como secretario técnico con Braulio, ¿no? Y tengo una gran relación con los dos. Y apostaron por mí, eso, era la primera vez que salía de casa y para mí fue un crecimiento enorme, ¿no? Porque me hizo asimilar conceptos que, como te he dicho antes, que son necesarios, ¿no? Que es necesario defender, es necesario correr, es necesario sacrificarse, hay que ser competitivo. Eh, y después volví a Sevilla porque era una cesión, ¿no? Y tuve fui a la otra punta, ¿no? Primero fui al norte, ¿no? A Pamplona y después fui a la otra punta de España, ¿no? Y fui a Tenerife, ¿no? Que era un club que me había seguido siempre, cada vez que había tenido opción de salir de Sevilla, ellos habían querido firmarme y no se dieron las circunstancias hasta que ese invierno, con Víctor Moreno, que era el director deportivo, se dieron las circunstancias y la verdad que también me adapté súper bien, ¿no? Porque al final es un fútbol que gusta ahí en las islas, ¿no? Más alegre, más combinativo, que casaba más con mis cualidades, ¿no? Y la verdad que estuve muy a gusto allí, encajé muy bien con el club, con los compañeros, con la afición sobre todo, ¿no? Es verdad que los primeros partidos salieron redondos, ¿no? Salió de mi mejor fútbol en los primeros partidos allí, ¿no? Y la gente, la verdad que conecté mucho con ellas y me dio pena tener que acabar pronto, ¿no? Porque yo noté que había quedado ahí algo pendiente, ¿no? Entre el Tenerife y yo, ¿no? De haber, no sé, yo creo que es un club que debe estar en primera división y que si hace las cosas bien, más pronto que tarde va a volver. El año pasado estuvo a punto, ¿no? Y yo les deseo lo mejor y ojalá que yo sé que están sentando las bases de un proyecto importante. También escuché el podcast de Mauro, ¿no? Y creo que están sentando las bases de un proyecto importante y van a volver a primera división porque además la afición lo merece, ¿no? Estuvieron muy cerquita, como has dicho, con Ramis. Al final, qué complicada es la Liga Smartbank. Tú lo sabes mejor que nadie. Al final, palo dentro, palo fuera, se cambia todo. Y ya por terminar un poquito sobre tu carrera, bueno, ese 14 de diciembre de 2019, una fecha que entiendo que tú no olvidas, se produce, bueno, pues ese percance en el Heliodoro. Es tu último partido. ¿Quién lo diría? A raíz de ese incidente, ¿crees en la suerte, Borja, o crees que tenía que suceder? Bueno, yo creo que tenía que suceder, ¿no? Mauro lo decía en su podcast, ¿no? He escuchado la mayoría de podcasts de vuestros, ¿no? Que ganan. Y Mauro lo decía, ¿no? Que decía que no se podía luchar contra el fútbol, ¿no? Sí, sí. Que el fútbol nos guía y nos lleva por el camino que él cree que puede aportarnos más, ¿no? Y bueno, quizá yo tenía ese camino preparado, ¿no? De haber sido futbolista, de haber cumplido mi sueño, de haber sido he llegado a jugar en primera división, en segunda división, en grandes clubes como los que hemos comentado, ¿no? Para ahora acabar esa etapa, ¿no? Y empezar esta etapa en la dirección deportiva y yo siempre sabía que una vez que terminase mi carrera como futbolista iba a seguir ligado al fútbol, ¿no? En la dirección deportiva es un campo que me llama mucho la atención y yo siempre a Monchi, a Víctor Horta, que coincidía en Sevilla, a Miguel Ángel Gómez, ¿no? Que tenía muy buena relación porque coincidí en Sevilla con ellos. Siempre les decía que yo iba a acabar sustituyéndolos a ellos, ¿no? ¿En serio? Como director deportivo. ¿Con Medio en qué? broma, medio en No, serio, pero siempre ¿con qué edad, Borja? ¿Con qué edad tú pensabas esto ya? yo siempre me ha llamado mucho la atención este campo, ¿no? Y yo le mandaba mensajes y tal, y hablábamos y le decía, cuando empieza a formarme un poquito también ya en este mundo, tal, no sé qué, le decía eso, que digo, algún día os voy a sustituir, no sé qué, tal. Y bueno, ya de momento estoy aquí y quién sabe, ¿no? Pero yo tenía claro que después de ser futbolista iba a seguir teniendo un camino ligado al fútbol. Y bueno, ha llegado más pronto de lo que yo pensaba que iba a llegar, pero bueno, también he tenido unos años de carrera que he exprimido al máximo, que he disfrutado al máximo. El fútbol también, cuando eres futbolista, es súper bonito, pero también desgasta mucho y yo era un jugador muy exigente y también me generaba mucho estrés, no lo disfrutaba tanto. Ahora miro un poquito atrás y digo, debería haber disfrutado tanto, porque al final también pasa ahora, ¿no? En la dirección deportiva el día a día te consume tanto y la expectativa de qué va a pasar la temporada que viene, dónde voy a estar, qué tal, qué cual. Quiero hacer un buen año, cuando hace un buen año quiero hacer un año mejor, cuando estás en un equipo bueno quiero ir a otro equipo mejor y siempre ese día a día no te deja disfrutar, ¿no? Entonces el tener que acabar tan pronto el fútbol me ha hecho pensar, ahora que estoy en la dirección deportiva, que me pasa lo mismo, a veces me paro a pensar y digo, pues cuando eres futbolista no cuando lo dejaste te miraste atrás y dijiste, no disfrutaste, pero
suéltate un poquito, ¿sabes? Y ahora me pasa también, y cuando estamos sufriendo en un partido ahora, por ejemplo, hablo con Juan, el director deportivo, que lo solemos jugar al lado, y digo, Juan, nos están asediando a centros laterales, a córner y tal, y digo, disfruta. Hay que disfrutar también hasta de los momentos estos malos de Sí, sufrir, señor. que estamos en un equipo en primera división. Sí, señor. Os cuento la anécdota con... vino el Getafe a jugar a Cádiz y Nano estaba en el cuerpo técnico con Quique Sánchez Flores. Vale. Nano, que fue jugador del Levante, del Betis, del Getafe también. Defensor. Y siempre hablo antes de los partidos con gente de los otros equipos, ¿no? Y le pregunto qué tal, y todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Que al final es que es inevitable. Dice, siempre digo, ¿qué tal? Y dice, aquí sufriendo, ¿no? Y a Nano le pregunté, ¿qué tal? Y me dice, pues disfrutando. Y me quedé así, digo, pues dice, disfrutando. Y dice, sí, bueno, estoy en el Getafe, en un club de primera división, estoy contento. Es verdad que las cosas no están saliendo como queremos, pero bueno, estamos ahí luchando, estamos tratando de darle la vuelta de tuerca al equipo, de cambiar esta dinámica tan negativa, pero disfrutando y del día a día, tener un grupo bueno, tal, no sé qué. Y me hizo pensar eso, ¿no? De decir, es verdad, ¿sabes? Que obviamente desde la exigencia y desde el trabajo del día a día, pero que hay que disfrutar también, ¿no? Que somos privilegiados de estar en un equipo, en equipos de primera división o en equipos de fútbol profesional, de primera, de segunda, y hay que disfrutar, ¿no? Porque al final lo que te he dicho antes, cuando te he dicho que los equipos necesitan crear ambientes buenos de trabajo, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Porque si no disfrutas, igual que el futbolista, si no disfruta en el día a día y con su profesión y se levanta contento y con ganas, no va a rendir. Cualquier trabajador lo mismo, ¿no? Y la dirección deportiva más de lo mismo. Si no disfrutas de tu trabajo, no puedes rendir. Totalmente de acuerdo. Al final es muy difícil tener un grupo alegre, motivado, si individualmente la persona no está disfrutando, no tiene, bueno, pues esas prácticas diarias. Al final, por eso creo que también es muy interesante tu perfil y todo lo que puedes aportar tú, Borja, porque ya no es solo que tú al jugador le puedas hablar de tú a tú, de que él te va a escuchar sabiendo que tú has estado en su posición, sino que seguramente has pasado por lo peor que puede pasar un futbolista y al final tú eres capaz de darle la vuelta, de ver la luz, de la parte positiva, y al final eso creo que tiene un valor muy, muy alto, y por eso creo que al final, bueno, pues personas como Vizcaíno han pensado en ti y más si me dices que tú ya hace pues unos años ya estabas haciendo como quien dice de scout de los Monchi, los Horta y demás, ¿no? Hablando con ellos sobre futbolistas. Bueno, cuando llega esa lesión, Borja, ¿qué haces esos 2 años en los que te estás recuperando? Bueno, recuperando, haciendo, operándote y demás, creo que son hasta 3 operaciones. Sí, imagino que sigues viendo mucho fútbol, te formas, ¿cómo...? Y ya estabas barruntando el siguiente paso, este paso de la dirección deportiva. Sí, bueno, la verdad que fueron 2 años complicados, ¿no? Porque al final son cuatro operaciones, 4, vale. sí, son muchos momentos de soledad, de pasar con los fisios, con los readaptadores, de pensar que esta va a ser la definitiva, que siempre me quedaba además en el último paso antes de volver, ¿no? Hacia la recuperación, iba bien, pero el último paso ya para integrarme con el equipo, ahí ya empezaban las molestias, empezaban las limitaciones, y entonces fue un proceso difícil, pero bueno, traté de eso, de llevarlo con optimismo, tratando de aportar otras cosas al equipo, tratar de ayudar desde fuera. Recuerdo estar en la camilla y llegaba algún jugador que se tenía que salir de entrenamiento porque había tenido una roturita muscular, o le había pasado una lesión pequeña y no iba a poder llegar el fin de semana, o iba a tener que estar 2 semanas parado y llegaba enfadado, llegaba triste, y me acuerdo que yo siempre le decía, te cambio la lesión. Yo siempre le decía la frase, Tú verás. te cambio la lesión, ¿no? Entonces, bueno, tratando de aportar en otros, no se podía aportar desde dentro del campo, pues tratando de aportar en otras parcelas, ¿no? Y también después te hace mucho más fuerte, ¿no? Te hace relativizar Sí, más los problemas del día a día que tenemos los futbolistas, ¿no? Que al final, como he dicho antes, somos privilegiados y muchas veces nos quejamos por tonterías, ¿no? Entonces me hizo crecer mucho, ¿no? Y bueno, creo que me ha hecho mejor persona, mejor futbolista. Yo tengo la espina clavada de no haber podido volver a jugar después de la lesión, ¿no? Después de todo lo que pasé, ¿no? Porque creo que hubiera sido lo que yo he aprendido con la lesión, tanto de cosas del día a día como de fútbol, ¿no? Porque cuando ves el fútbol desde fuera, lo ves de otra manera, ¿no? Y aprendes a darte cuenta de detalles, ¿no?
y yo tenía ya 1000 cosas apuntadas en mi cabeza de cosas que incorporar a mi fútbol que yo sabía que me iban a hacer mejor jugador, ¿no? O al final, te, pues de entrenamiento, yo incorporé muchísimos hábitos en mi día a día que sé que me iban a hacer mejor jugador, ¿no? Todo jugador que tiene una lesión importante, hablaba con Canales, que me lo encontré hace poco en Sevilla, y al final él el jugador que se ha convertido ahora con los hábitos que ha incorporado a su vida después de todas las lesiones que tuvo, le han hecho ser un jugador fundamental, ¿no? Víctor Chus, que se ha lesionado ahora, yo se lo digo que al final esa lesión le va a hacer incorporar hábitos en su día a día, que al final le van a hacer seguro ser mejor jugador, alargar su carrera, y creo que son importantes, creo que las lesiones son importantes. Yo tenía un compañero que decía que para ser futbolista profesional tienes que pasar por dos cosas, ¿no? Por tener una lesión importante y pasar por el banquillo, ¿no? Que hasta que no pasas por esas dos circunstancias no te conviertes en un futbolista de verdad, ¿no? Y yo lo considero, creo que es fundamental y que es clave pasar por las dos cosas, ¿no? Lo importante, claro, es tener una lesión y tener la capacidad de recuperarte bien, ¿no? Pero si te recuperas bien de una lesión, yo creo que eso a cualquier jugador le viene de escándalo. Porque ¿crees que también se genera quizá un hambre del hecho de no poder entrar que te hace ser más voraz en las siguientes acciones, en los siguientes repliegues, el hecho de ir, digamos, valorar cada minuto más? Sí, totalmente. Lo único que es verdad que es como todo, ¿no? Eso hay que mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y darle Ya. continuidad, porque es verdad que cuando vuelves te comes el césped, pero que no te dure 2 semanas, ¿sabes? Y a la tercera semana ya estés quitándote de en medio del entrenamiento o dejando de hacer diferentes acciones, tal, no sé qué. No, si eres capaz de mantener eso y crear unos hábitos y mantenerlos a largo plazo, eso te hace mejor jugador, seguro, 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 estoy convencido. Qué bueno. Centrándonos ya en tu posición, ¿cómo llega la oportunidad del Cádiz? Pues yo cuando anuncio que no voy a seguir jugando, tengo varias ideas en la cabeza. Yo estudié periodismo, el periodismo era algo que me gustaba mucho, ¿Cuándo lo hiciste, Borja? la Perdona. dirección deportiva. ¿Cuándo hiciste periodismo? Mientras he ido jugando, Vale, fui estudiando la carrera qué bueno. y la verdad que en mi casa siempre me han inculcado la necesidad de estudiar y creo que es necesario. Y creo que el futbolista, o no sé si de parte de qué colectivo dentro del fútbol tiene que potenciar pero el futbolista tiene que formarse, ¿no? Porque al final tu carrera acaba y ya acaba. Es lo típico de hay que estudiar porque te lesionas, tal, no sé qué, y tú crees que nunca te va a pasar a ti. En mi caso ha pasado, ¿no? Y he tenido la suerte de haber tenido mis estudios, mi formación. Y ya no solo eso, ¿no? Al final la carrera del futbolista acaba con 34, 35, bueno, ahora se está alargando un poco, 36, 37, Sí, 38. pero Pero bueno, después queda mucha vida por delante, ¿no? Y creo que es necesario tener una formación que te ayude a guiar tu nueva vida, ¿no? Y al final no hay que estudiar una carrera, ¿no? No es que es demasiado a lo mejor, ¿no? Y el futbolista al final tiene un día a día muy exigente, pero puede sacar tiempo para formarse, pequeñas formaciones online, que ahora después del COVID hay muchas, leer, aprender idiomas, eh, aprender del día a día del club, hablar con el director deportivo, con gente de la dirección deportiva del club, irte a ver cómo trabajan, o si te gusta el marketing, hablar con la gente de comunicación del club, o te gusta el tema legal, puedes ir a hablar con el abogado y, oye, ¿cómo se redactan los contratos? No sé, hay mil cosas con las que puedes hacer, con las que puedes informarte y identificando qué, si qué, te gusta. qué campo te gusta y dónde puedes orientarte y ir pensando un poquito más allá, ¿no? Creo que es necesario y creo que hay que darle una vuelta a eso porque es necesario, ¿no? Entonces, bueno, cuando denuncié que ya no iba a jugar más, ¿no? Pues no sabía dónde enfocarlo, sabía que era algo relacionado con el fútbol, ¿no? Porque al final es lo que me gusta, es lo que sé, es donde conozco gente, es lo que me mueve, ¿no? Y sabía que iba a ser algo relacionado con eso, ¿no? Y entonces fui a Madrid, me reuní con la gente de AFE, con la gente de la Liga, con la gente de la Federación, y para ver qué tipo de forma, si podía haber alguna formación que me interesara. Y justo empezaba el curso de dirección deportiva de la Federación y lo hice, ¿no? Que eran 3 meses en Madrid, ¿no? Y la verdad que coincidí con mucha gente de fútbol, muchos exfutbolistas, entrenadores, directores deportivos. Y lo hice y una vez que lo acabé, pues con Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, yo lo conocía de mi etapa en Sevilla, ¿no? Y bueno, un día nos reunimos, me dijo que quería reunirse conmigo
bueno, estaba buscando un perfil de alguien joven, ¿no? Que hubiese sido futbolista, ¿no? Porque que conociese un poco los entresijos, ¿no? De la profesión, que fuese joven, que tuviese formación. Por eso te digo, mira, a lo mejor si no hubiese estudiado la carrera o no me hubiese con una formación o no hubiese hecho el curso de dirección deportiva, a lo mejor no hubiera pensado en mí, ¿no? Por eso creo que es necesario formarse. Entonces estaba buscando a alguien con ese perfil y yo la verdad que encantado, ¿no? En un club como el Cádiz, que se fije en mí, que me dé la oportunidad de integrarme en una dirección deportiva de un club de primera división, de poder aportar mi experiencia como jugador, no como integrante de una dirección deportiva, pero sí como jugador, que creo que sobre todo si eres capaz de exprimir tu carrera, aprendes mucho, ¿no? Aportar mi visión ahí, aportar mi ganas y mi ilusión, la verdad que estoy encantado, ¿no? Y llevo casi un año y la verdad que estoy muy contento y así empezó mi relación con la dirección deportiva del Cádiz. Se ha reestructurado en las últimas semanas, meses. Ahora estás con Juanjo Lorenzo, digamos que es la persona que lidera en la técnica. ¿Cómo es el día a día con él? ¿Cómo es Juanjo? Sí, Juanjo, la verdad que tengo un máster, ¿no? Día a día con él, ¿no? Porque él tiene una experiencia, él empezó también muy joven, él es de Valladolid, él es periodista también, los dos bromeamos un poco con que los dos somos periodistas. Él empezó en el Valladolid, después fue al Madrid, después fue director deportivo de Osasuna en la última época grande de Osasuna, la última Copa del Rey estaba él, la última clasificación para la Champions, que juega en la previa. Después está también va a Grecia, está en Olympiacos, está en el Leganés, estuvo también, el Tenerife también estuvo medio año. La verdad que tiene una experiencia brutal, tiene un conocimiento tanto de jugadores como del mercado, como de representantes, como de contratos, de maneras de plantear operaciones. La verdad que para mí es un máster y estoy muy agradecido porque creo que hemos creado ahí una conexión bastante buena y tenemos un día a día muy bueno y la verdad que estoy muy contento y creo que es un proyecto bonito y creo que puede tener un buen recorrido. ¿Cuáles son tus funciones diarias en el club? Bueno, yo cuando llegué al Cádiz, se lo dije, ¿no? Tanto al presidente como al director deportivo, como al entrenador, como a los jugadores, como al cuerpo técnico, que yo estaba a disposición de ellos para lo que hiciese falta, que cualquier cosa que ellos pensasen que necesitaban, que yo lo haría, ¿no? Que de verdad que contasen conmigo para todo, ¿no? Pero bueno, al final, pues ves partidos en directo, ves partidos en televisión, estar en el día a día los entrenamientos, viajar con el equipo a los partidos, eh, estar en el día a día con los jugadores y bueno, las necesidades que ellos pueden tener tanto a nivel futbolístico como a nivel personal, intentar ayudarles en lo que sea. Después también con el cuerpo técnico al final pues la relación hace que el día a día hace que vayas teniendo más confianza con ellos, ¿no? Y siempre desde el respeto y de la humildad, a lo mejor le comento cosas al míster, de a lo mejor si veo algo del equipo que creo que puede ayudarnos, ¿no? O al segundo, a Diego Rivera, o al analista, a Jesús Muñoz, al preparador físico, a cualquiera, ¿no? O hablo con los jugadores, ¿no? Si veo que hay algo que creo que pueden mejorar o si juegan contra un rival y he visto algo en los últimos partidos suyos, pues, oye, pues el otro día vi el partido este tal y el extremo, cuidado que se mete aquí y tal, pues ahí intentando sumar en todo, sumar mi granito de arena en todo lo que sea y lo que te he dicho, a disposición de todos 24 horas al día y la verdad que he creado una buena conexión tanto con el cuerpo técnico, con los jugadores, tenemos una relación muy, muy buena y la verdad que el día a día es muy sano y es muy, muy, muy bueno. Aprovechando que has dicho que estás en los entrenamientos y que ves a Sergio en acción, ¿cómo describirías al técnico? Sí, la verdad que Sergio, ¿no? Lo que te he dicho, hemos conectado bien, ¿no? Es un entrenador que ya tenía un bagaje importante, ¿no? Con Español, con Valladolid. Su experiencia como jugador también es un grado importante, ¿no? Es un punto importante por todo lo que ha vivido, ¿no? Como jugador. Diego Rivera también ha sido futbolista, ¿no? Y también conoce muy bien al jugador, ¿no? Y la gestión que tienen del grupo, la verdad que es buenísima, ¿no? Le da mucha naturalidad a todo, todos los jugadores están contentos con ellos, ¿no? Hacen que el día a día sea muy ameno, que los entrenamientos sean muy dinámicos, que el jugador esté enchufado, que tenga ganas de ir a entrenar.
y yo creo que está sabiendo sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores del equipo, ¿no? Para que esté dando el rendimiento que está dando el equipo, ¿no? Que yo creo que bueno, que es verdad que al principio nos costó un poquito los primeros partidos, ¿verdad? Porque se nos juntaron lesiones del año anterior, fichajes que llegaron un poquito tarde por cosas del mercado, ¿no? Que al final no todos los jugadores pueden llegar cuando quieren llegar, cuando no quieres que lleguen, en las condiciones que llegan. Al final nos costó el peaje ese de las 5 primeras jornadas, pero a partir de ahí yo creo que el equipo ha dado un rendimiento bastante estable, bastante alto, ¿no? Y yo creo que llegamos a estos últimos partidos de la temporada a un nivel alto y con una disposición bastante buena. Hay que decir que estamos grabando esta charla el día 10 de mayo, saldrá durante las siguientes semanas, así que, bueno, lo digo por este comentario porque puede ser que el Cádiz ya esté salvado cuando eso se escuche. Seguro que es lo que la mayoría de los que nos están escuchando desean, siendo cadistas, imagino. Entrando un poquito más a eso que comentas, ¿no? A cómo maneja el grupo, a mí me llama la atención, desde un punto de vista neutral, la tranquilidad que está transmitiendo la entidad en esta temporada, ¿no? Es cierto que ha estado casi toda la temporada, digamos, en la parte media-baja, y sin embargo no ha habido cambio de entrenador, que sí que se ha estilado en otros clubes. No significa que no haya funcionado, porque en otros clubes ha funcionado maravillosamente bien. Pero sí que el Cádiz ha demostrado tener, digamos, las cosas muy claras y demostrar una tranquilidad que de momento le está funcionando. ¿Crees que va a ser importante el hecho de que todo el mundo esté en la misma página y digamos, sienta que bueno, que los nervios que no cunda el pánico, digamos? Yo creo que es una de las claves del fútbol, ¿no? El mantener la serenidad, ¿no? Tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, ¿no? Eh, yo creo que desde el club se ha transmitido siempre una confianza enorme en el míster, ¿no? Él llegó, y en su cuerpo técnico, él llegó el año pasado, la temporada pasada, en un momento complicado para el club, ¿no? Que estaba en una situación delicada, ¿no? Y consiguió darle la vuelta a la situación. Hizo una segunda vuelta espectacular, ¿no? Y yo creo que en ningún momento se ha dudado de él, ¿no? Se le ha dado la confianza, sabíamos que el trabajo estaba, que los resultados iban a llegar y así ha sido, ¿no? El equipo ha sido capaz de sobreponerse, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Que cuando entras en esa dinámica mala es difícil darle la vuelta a la situación, ¿no? Pero tanto el cuerpo técnico como los jugadores, como la dirección del club, ha sabido mantenerse estable, ha sabido mantenerse sereno, sabía cuál era el camino, que no había que desviarse, que había que seguir insistiendo, ¿no? Y que los resultados iban a llegar. Y yo creo que ha sido una de las claves de que estemos ahora donde estamos, ¿no? En la situación en la que estamos, ¿no? Fuera del descenso, encarando los 5 últimos partidos con una fuerza grande, ¿no? Una fuerza como grupo grande, una fuerza como club grande. Y yo creo que es una de las claves de que triunfen los proyectos en el fútbol, ¿no? Es verdad que se quiere vender que el medio plazo, el largo plazo, los proyectos, pero es necesario refrendarlo con acciones, ¿no? Y yo creo que el Cádiz lo ha hecho esta temporada, ¿no? Sabía cuál era el camino, sabía que era lo que queríamos y sabíamos que los resultados iban a acabar llegando, ¿no? En los momentos malos hay que dar un poquito más todo y yo creo que todos los dimos y ahí estamos, ¿no? Yo creo que el club tomó la decisión correcta y estamos a muerte a todos con este proyecto. Qué bueno. Entrando en cuestiones de estructura, Borja, ¿cuánta gente compone, cuál es la estructura, digamos, de la Secretaría Técnica del Cádiz? ¿Cómo se estructura? Sí, bueno, está Juanjo, ¿no? Como Juanjo Lorenzo, ¿no? Como el director deportivo y yo como secretario técnico. Y después también están Jorge Cordero y Enrique Ortiz y David Buitrago, que también están con nosotros y también están más enfocados un poco en el filial, pero también están en el día a día con nosotros y son súper importantes en el buen funcionamiento de la dirección deportiva y somos esas 5 personas y después algún scout más que hay en España que también están viendo fútbol, pero que no están en el día a día, pero que ven fútbol y que también ayudan mucho, sobre todo al filtrado de jugadores, a, a detectar ese talento que puedan ver ellos cuando van a ver partidos en directo. Y bueno, como te digo, tenemos un grupo muy, muy sano, ¿no? Un ambiente muy bueno en el día a día y, y yo creo
que es un proyecto bastante bonito, ¿no? Y que el año que viene, sobre todo si somos capaces este año de mantener la categoría, que yo creo que lo vamos a conseguir, sería ya la tercera temporada, ¿no? Que mantiene el equipo la categoría, ¿no? Y sería el año que viene un proyecto donde el club podría dar un paso adelante y seguir creciendo, ¿no? Qué importante, ¿verdad? Sentarse en la Liga Santander porque es dificilísimo al final estar en la élite, todo está ajustadísimo y al final es cierto que el Cádiz en el siglo XXI, la última temporada que estuvo, si no recuerdo mal, fue ascensor, subió y bajó creo que fue la 2007-2008, si no recuerdo mal, que me perdieron los cadistas, pero bueno, por ahí fue. Y es cierto que ahora el club se está sentando y es clave para que todo pueda crecer, para que las aspiraciones puedan ser mayores, siempre respetando y con mucha cautela, ¿no? Ya hemos escuchado a muchos protagonistas arquitectos lo contraproducente que puede ser lanzar las campanas al vuelo y sobredimensionar expectativas y demás. Siguiendo con cuestiones de estructura, ¿cómo realizáis el seguimiento de jugadores? Imagino que será en bruto hasta un periodo y después en neto, o ¿cuál es el proceso? Sí, la verdad que, bueno, somos un club que tampoco puede gastar grandísimas cantidades de dinero en traspasos de jugadores, ¿no? Entonces, como tú dices, primero vemos un filtrado un poco más grande de jugadores, ¿no? Y vamos reduciendo el círculo. Al final intentamos centrarnos mucho en jugadores que acaban contratos o en jugadores que le queda un año de contrato, que pueden ser más accesibles para nosotros. Por ejemplo, Monda llega este verano y le queda un año de contrato, o clubes que sabemos que son vendedores, ¿no? Y aunque sean casos de que no acaben contrato, pero que pueden ser asequibles para nosotros, ¿no? Entonces reducimos un poco el círculo en esos escenarios, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentamos ver todo lo que trabajamos en la dirección deportiva a los jugadores y teniendo reuniones constantes y comentando casos por caso y ya bueno, ya estamos en un tramo de temporada donde tenemos unas cuantas opciones por puesto, ¿no? Y dependiendo de cómo termine de configurarse la plantilla de cara al año que viene, pues decantarnos por unas opciones u otras. Imagino que las 5 personas que has mencionado os reunís, hacéis ese listado, y ¿en qué momento se le presenta a Sergio? ¿Lo hace Juanjo? ¿Lo hacéis más personas? ¿Cómo es este proceso? La verdad que esta es mi primera temporada, ¿no? Cierto. Y no he vivido una temporada completa en la que se haya podido hacer esto, pero bueno, al final nosotros como dirección deportiva hacemos nuestra labor de seguimiento, de filtrado, de establecer opciones, y una vez que tenemos todas las opciones intentamos tener bastantes opciones por puesto, ¿no? Para que el club pueda elegir, ¿no? Pues al final se reúne la dirección deportiva con el míster. Cuando acabe la temporada seguramente nos reuniremos la dirección deportiva con el míster y con el presidente, ¿no? Que también sabemos que es un presidente que a Manolo, que le gusta estar en el día a día, le gusta estar con los jugadores, le gusta estar con el míster, le gusta involucrarse en el apartado deportivo, ¿no? Y nos reunimos las tres opciones y al final entre todos pues decidiremos cuáles son las mejores opciones para el club y cuáles. Al final no siempre puedes firmar la opción que te gusta, al final hay otros equipos, o no se da el momento, pero bueno, cuando acabe la temporada nos reuniremos y entre todas las opciones que tenemos y para el club. Cuando has dicho que ves partidos tanto digamos, en persona como en tele, cuando vas a verlo en el estadio, ¿en qué te fijas que no puedes ver en la tele? Sí, bueno, al final o ves primera, segunda división, que sí puedes verlo con la cámara táctica, ¿no? A través de MediaCoach, ¿no? Ahí sí puedes ver el partido entero, pero si lo ves por televisión o en vídeo, si es otra liga, lo tienes que ver desde una cámara que tú solo puedes ver cuando el jugador participa, ¿no? Al final, cuando vas a verlo en directo, puedes ver cómo se comporta durante los 90 minutos. También te puede decir cosas, el calentamiento, intentas fijarte en detalle, en si tiene algún gesto con los compañeros, a lo mejor cuando no le pasan un balón o cuando la pierde, o cómo es su reacción tras pérdida cuando está lejano al poseedor de balón, ¿no? Eh, Son detalles que te dicen mucho, ¿no? De sus reacciones, de cuando es sustituido, no sé,
Creo que todas esas cosas importantes, sobre todo en equipos como nuestro, que hay un nivel muy similar entre todos los jugadores, ¿no? Que al final es tan necesario el firmar buenos jugadores como usuarios sanos. Yo creo que esta también es una de las claves del Cádiz, ¿no? El tener un vestuario súper sano, de que todos van a una, de que son de que nadie está por encima de nadie, ¿no? Y creo que eso es importante también fijarse en equipos así, ¿no? En, en firmar personas, jugadores primero, por supuesto que sí, buenos jugadores, pero también firmar personas, ¿no? Y te detalles más que solo te puedes fijar si los ves en el campo, ¿no? ¿Y qué valor le das? No sé si eres tú la persona que la realiza o si es Juanjo. En ese sentido, ¿qué valor le das para conocer a esa persona al hecho de poder entrevistarte con él, tener una llamada, un encuentro? Sí, tanto desde que estoy en el club, ¿no? Ha habido reuniones cuando se iban a firmar a jugadores, con los propios jugadores, con los representantes, con los dos a la vez. Y yo creo que es clave, ¿no? Yo también ahí intento aprovechar el que lo he dejado pronto, ¿no? Y siempre trato de buscar cuando hay algún jugador que podemos firmar o que puede ser una opción, siempre trato de buscar gente en común, que siempre la hay, porque al final el mundo del fútbol hay muchísimos jugadores, pero al final el círculo es pequeño, ¿no? Y siempre tenemos alguna persona en común, ¿no? Y yo suelo ser la persona dentro de la dirección deportiva que siempre busca el nexo en común para preguntarle cómo es esa persona personalmente o cómo entrena, cómo es fuera del campo, un poco... Y también has sido esa, periodista. esa, También es tu trabajo. Sí, sí, también. Sí, sí, también hay que saber cómo entrarle, ¿no? Hay alguno que hay que Sí, señor. entrarle más de frente, hay alguno que hay que entrarle más por el lado, a lo mejor puede ser de un equipo que está jugando lo mismo que tú, entonces no se puede enterar que tú estás siguiendo a ese jugador. Eh, hay, Sí, que, señor. hay que saber, también tampoco te puedes fiar igual de un compañero, o sea, cuál criterio es más fiable, cuál criterio entiende mejor, que a quién le puedes preguntar una cosa, a quién le puedes preguntar otra cosa, pero esa parte también me gusta, ¿no? El hablar con ex compañeros, ¿no? Y preguntar por esa parte más personal, cuando nos decidimos por alguna acción, esa parte más personal o esa parte más que no se ve, ¿no? Que afecta a la parte deportiva, pero que no es en la que se ve dentro del campo, ¿no? Entonces esa parte también me gusta el contactar con compañeros y preguntarle, y a lo mejor voy a ver, hace poco viendo un partido y después me quedé allí y cené con un ex compañero y le pregunté por un compañero suyo, ¿sabes? Pues al final creo que es información valiosa que o tienes un contacto dentro o si no es complicado tenerla, ¿no? Y es fundamental para saber si te decides por una opción o no. ¿Crees que es esta cuestión de tus principales valores actualmente? Yo creo que puede ser una de los valores que puede aportar a la dirección deportiva, ¿no? Al final, los otros integrantes son jóvenes todavía, pero bueno, ya hace tiempo que dejaron de vivir vestuario, ¿no? Y yo creo que puedo aportar eso y es que sobre todo creo que es fundamental, ¿no? Como te he dicho antes, el aspecto que no se ve dentro del campo a la hora de firmar un jugador es fundamental. Y si tú tienes una reunión con un jugador o con un representante, siempre te van a vender lo bueno, ¿sabes? Siempre te van a tratar de dar la mejor impresión suya, ¿no? Creo que alguien lo decía, Sí, alguien en un Rafa. podcast lo decía. Rafa Sánchez, sí, que al final es una Sí, que cita y que no va a decía decirte lo claro, que demás. la primera cita que va a ir siempre Sí, con las sí, mejores galas y tratando de igualmente. mostrar su mejor versión, ¿no? Por eso hay que saber también a quién se le pregunta, a quién se le deja de preguntar. Eh, es algo que es fácil a priori, ¿no? Porque es preguntar, oye, ¿cómo es esta persona? Pero hay que saber a quién se le pregunta, cómo se le pregunta, qué credibilidad le puede dar a lo que te dice. O si tienes que contrastarlo con otra fuente, al final también es un poco periodismo, sí, Sí, claro. como tú lo has dicho antes, ¿no? Sí, sí. Hay que contrastar a veces por varias vías, ¿no? Y sobre todo cuando es una opción que de verdad vas a ir a por ella, creo que si tienes esa información es un punto importante para decantar la balanza, ¿no? ¿Cuáles crees que son los principales mercados del Cádiz a los que más atención prestáis?
Bueno, yo creo que al final nosotros tenemos que conocer muy bien la Liga Española, ¿no? La primera división, la segunda división, la primera ref, los filiales, ¿no? Gente joven también. Yo creo que es importante esa mezcla entre jugadores veteranos y jugadores jóvenes que te puedan hacer crecer, ¿no? El jugador veterano yo creo que es fundamental en un vestuario, ¿no? Y aquí hay gente súper valiosa, ¿no? Como Negredo, como José Mari, los capitanes Alex, Luis Hernández, el Pacha, no me quiero dejar, ¿no? Pero a nadie, pero que gente que aporta, Rubén Alcaraz, que aporta muchísimo valor, gente veterana que ha vivido muchas cosas con gente joven, ¿no? Que al final te da esa chispita, esa ilusión, esas ganas, ¿no? Y que el veterano sea capaz de no solo dar rendimiento, sino también guiar a esta gente joven, creo que es importante. Por eso creo que es importante los filiales, ¿no? Controlar bien a esa gente joven que se pueda gastar, a la propia gente canteranos del club, ¿no? Creo que hay que darle valor también a la gente del club y que esa gente sepa guiar a los canteranos que suben al primer equipo, también lo considero fundamental. Y después también, bueno, pues extranjeros, al final estamos abiertos a muchas ligas, ¿no? Portugal, Francia, Bélgica, de Bélgica vino Teo Bonda, Sudamérica vino Brian Ocampo, que hasta la lesión estaba dando un rendimiento espectacular. Creo que somos un club que estamos un poco abiertos a todas las ligas y un poco abierto, no cerramos nada, ¿no? La Liga Española, el fútbol español controlarlo al máximo, Portugal y Francia, Italia, países cercanos también bien, y tenerlo bien controlado, ¿no? Y cosas puntuales de otras ligas también tenerlas controladas. ¿Qué crees que tiene que tener un jugador que ficha por el Cádiz digamos, para cuadrar dentro de la idiosincrasia? Algo que sea común a cualquier posición. Entiendo que, bueno, siempre puedes tener dentro de la plantilla algún jugador quizá que se escape del prototipo, pero ¿qué valor crees que sería el que tendría que aunar principalmente? Sí, yo creo que lo que te he dicho antes, el tema físico es fundamental, ¿no? Equipos que nos exprimimos al máximo, ¿no? Llegas al vestuario después de un partido nuestro y los jugadores están muertos, ¿no? Porque lo han dado todo, ¿no? Entonces, derrotado, tú eres, bueno, derrotado no, Sí, señor. victorioso, mejor. No es la mejor palabra, no es la mejor palabra, no. Sí, Sí, señor. yo le doy mucha importancia parece tontería, pero No, al léxico, sí. Que la palabra se va a quedar. es importante, es importante, ¿no? Pero sí, cansado, ¿no? Lo han dado todo, ¿no? Entonces creo que es fundamental esa exigencia física. Yo, mi fútbol no era ese, pero ahora que trabajo en una dirección deportiva, sé que eso es, sin eso no hay rendimiento, ¿no? Después está también el tema de personal, ¿no? El ser buena persona es fundamental, ¿no? Creo que es necesario para la salud del grupo, y la salud del grupo es el rendimiento del grupo, y el rendimiento del grupo es el éxito del club, ¿no? Entonces creo que esos dos aspectos son fundamentales. Y después yo creo que, yo siempre lo digo, ¿no? Ahora que desde que estoy trabajando en el Cádiz, yo creo que el jugar en el Cádiz es, cualquier jugador disfrutaría jugando en el Cádiz, ¿no? Cómo se vive el fútbol aquí, la afición, cómo apoya al equipo, ha vivido momentos malos en los últimos años y ahora está entregada con el equipo. A poco que el jugador le da dentro del campo, la afición se lo reconoce. El ambiente que hubo el otro día con el Valencia fue un ambiente espectacular. Yo creo que es un club de verdad para disfrutar la profesión de ser futbolista, y yo trato de mostrárselo, ¿no? A cuando algún jugador puede venir aquí a jugar, ¿no? De que sin desmerecer a otros equipos, ¿no? Que cada club tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que el club, con el Cádiz como club, es un club para disfrutar, ¿no? Y el poder vivir el ambiente de fútbol que se vive aquí cada 15 días es algo para disfrutar, ¿no? Yo creo que si un jugador tiene esa exigencia física, es buena persona, y yo creo que al final, cuando un jugador está en primera división, todos los jugadores en primera división son buenos jugadores. Lo único que hay que crearle ese clima, ese ambiente para que esté lo más a gusto posible, para que pueda dar su máximo rendimiento en una plaza como es la del Cádiz. Va a fluir y va a dar su mejor versión seguro. Es una realidad. A mí me encanta personalmente el claim. Creo que es quien está contra el Cádiz está contra la humanidad, ¿no? Me parece de los mejores que hay en el fútbol español. Totalmente. Pues muy cadista, muy originario. Yo lo digo, ¿no? Es que no hay, yo lo digo, que a quién no le gusta el Cádiz.
Sí, sí, ¿verdad? Que yo no conozco a nadie, creo que no le gusta el Cádiz, ¿no? Que no sienta cariño por el Cádiz, que no quiere que al Cádiz le vaya bien, ¿no? Porque es que transmiten una alegría, Sí, es cierto. ¿no? Un querer a su equipo, un estar siempre con él, estar siempre apoyándolo, que hace que todo el mundo sienta un cariño especial por el Cádiz, ¿no? Y en ese sentido, ha llegado Chris Ramos, una persona de Cádiz. Entiendo que también era importante el hecho de, no ya solo por su nivel futbolístico, que los que le han visto en el Club Deportivo Lugo saben que es un futbolista con un potencial enorme. Sobre todo, bueno, el otro día le viene el Civitas Metropolitano, un nivel físico brutal, la verdad que totalmente élite. Pero es que también es de Cádiz, ¿no? Al final también esto va de que la afición también se vea representada en el césped, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante también, ¿no? El tener gente con la que no tiene por qué ser de Cádiz para que la gente se sienta representado con él, pero creo que ayuda un poco, ¿no? Y yo creo que con Chris hemos conseguido eso, ¿no? Esa conexión con la afición, ¿no? Desde el día que llegó, ¿no? El día de la presentación, que la verdad que fue una imagen muy bonita, ¿no? Con toda su familia, ¿no? Con su abuelo, yo hablaba con él porque yo coincidí con él, yo estaba en el Sevilla y él estaba en el filial, ¿no? El año que estuvo y él subía a entrenar y ahí estaba empezando su carrera pero a mí me llamaba la atención, ¿no? Ese físico que tenía y unido también a detalles técnicos que tiene, ¿no? Que te sorprenden, ¿no? Con esa estatura y esa fuerza, ¿no? Me llamaba la atención, ¿no? Y después he ido siguiendo su carrera, tal, no sé qué, y en Badajoz tuvo una cesión buena. El Lugo al principio le costó, pero el último año y medio ha dado un rendimiento bastante importante, ¿no? Ya había demostrado que era un jugador hecho, ¿no? Y yo creo que para nuestra forma de jugar es un delantero que nos da muchas cosas, ¿no? Porque al final mm, somos un equipo que no siempre lleva la iniciativa, ¿no? No siempre puede llevar la iniciativa porque nos enfrentamos a equipos de un nivel técnico a lo mejor mayor que el nuestro y que te someten y tener un delantero que te pelee, que se pelee con los centrales, que te desgaste, que le pueda tirar un balón al largo, que te lo baje, que te saque un saque de banda, que te genere esas cosas, ¿no? Y es clave para nuestra manera de jugar, ¿no? Y si sobre todo además crea esa conexión con la afición, ¿no? Y consigue que la afición se conecte con el equipo y que nos dé ese plus para conseguir ganar los partidos, ¿no? Yo creo que es algo importante y bueno, yo creo que se ha adaptado bien, como también se ha adaptado Roger también, que está dando un nivel importante y un desgaste, Sergi, el Choco, Negredo, yo creo que todos los delanteros nuestros tienen un desgaste que al final el delantero que suele ser vivir más de las acciones ofensivas, ¿no? En un equipo como el nuestro a lo mejor no puede disponer de tantas y tiene ese desgaste, y nosotros tenemos que hacerle ver la necesidad y la utilidad que tiene para el equipo esas acciones y que nos dan la vida, ¿no? También, ¿no? Entonces yo creo que nuestros delanteros, la verdad que todos eh, eh, saben esa necesidad que tiene el equipo y lo dan y la verdad que aportan un valor al equipo que es fundamental para conseguir puntos. Totalmente. Se ve que los jugadores del Cádiz todos son muy solidarios, los de arriba también se implican, si no al final yo creo que Sergio ha marcado la línea claramente. Estamos ya en la recta final, pero antes de ir con las dos preguntas con las que solemos cerrar, me gustaría preguntarte, Borja, ¿cuál es la relación que tenéis con el Big Data, con los datos en la Dirección Deportiva del Cádiz? Sí, la verdad que trabajamos con una empresa externa, ¿no? Que nos ayuda mucho en todo ese filtrado, ¿no? De jugadores, de otras ligas, de datos nuestros propios como club, ¿no? Y yo creo que al final es un apartado necesario, ¿no? Yo creo que todos los clubes tienen en mayor o menor medida, tienen un desarrollo de ese apartado, ¿no? Y el Cádiz está creciendo en ese aspecto, yo creo que poco a poco estamos creciendo en ese aspecto, creo que es un valor importante como club, que si al ojo clínico eres capaz de sumarle ese filtrado de datos o ese incluso para el propio rendimiento del club, ¿no? El propio rendimiento de nosotros como equipo, de nuestro equipo. Oye, pues en este aspecto estamos destacando en datos por aquí. Pues, oye, vamos a fijarnos, a ver qué valor después de la aporta de verdad a nuestro juego. O aquí, en este aspecto, en cuanto a datos, no estamos. Llama la atención que en negativo. Oye, ¿de verdad aporta cosas negativas? O también creo que es importante para examinar rivales, ¿no? Oye, pues este equipo aquí llama mucho la atención que centra mucho desde esta posición, por ponerte un ejemplo, ¿no? Oye, Sí. pues a lo mejor en la preparación del partido tenemos que tener
especial cuidado ahí, ¿no? Y si después se corrobora con el ojo clínico del analista o de alguien de la dirección deportiva, yo creo que es importante, ¿no? Y yo creo que es algo que ya se ha instalado en el fútbol, que está teniendo su desarrollo y que nosotros, el Cádiz, en el crecimiento que estamos teniendo como club en general, en nuestra dirección deportiva, en todos los departamentos, creo que el dato de la dirección deportiva es algo que le estamos dando cada vez más importancia y vamos a seguir creciendo en ese apartado. Me voy a sacar una pregunta extra antes de las dos, que tenía aquí apuntada, que se me ha quedado pendiente, porque has dicho, claro, que antes te he preguntado, no recuerdo qué, y me has dicho, claro, que es que no has podido hacer ese proceso porque pues vas a hacer un año dentro de muy poquito. Ya, digamos, con algo de, digamos, ingenuidad o digamos, esa inexperiencia, ¿no? O al menos la novedad. ¿Cómo viviste ese primer verano en el Cádiz según llegas y ya hay un mercado de fichajes? Imagino que habría cosas que te sorprenderían, o el ritmo, o bueno, ¿cómo lo viviste? Sí, yo desde que llegué, intenté ser una esponja, ¿no? Y más al principio recién llegado, ¿no? Empaparme de todo, hablar poco y escuchar mucho, enterarme de la manera que tenían de trabajar, de hacer las cosas aquí y poco a poco ir aportando mi valor o mi experiencia que había tenido, leyendo entrevistas, escuchando podcasts. Me gusta mucho eso, no tengo la experiencia de haber trabajado, pero sí me encanta leer entrevistas de directores deportivos, de gente de dirección deportiva, de entrenadores, leer podcasts, ver documentales de cómo funcionan los clubes, de cómo se organizan los clubes y eso. Es verdad que al principio muchísimas cosas nuevas, un mercado de por medio que no fue un mercado fácil además, porque bueno, somos un club que no, como te he dicho antes, no podemos gastar grandísimas cantidades de dinero. Entonces tienes que ir moviéndote al milímetro, ¿no? Y cada paso es importante, cada paso en falso es difícil dar marcha atrás, entonces hay que medir todo muy bien. También no conocía al míster, no conocía a algunos jugadores, pero a otros no. Entonces, bueno, ese proceso de ir generando confianza con ellos, al final muchas cosas nuevas, ¿no? Y la verdad que fue difícil. Al final es un proceso de adaptación, que cualquier trabajo requiere un proceso de adaptación, pero la verdad que todo el mundo todo el mundo en el club me lo puso todo muy fácil y me dio mi sitio y creo que me lo fui ganando a base de detalles, ¿no? Al final, pues a los jugadores te lo ganan en base a conversaciones que tienen, en base al míster igual, en decirle alguna cosa y que pase después, ¿no? Y ahí vas ganando credibilidad, ¿no? Y bueno, yo con mi trabajo, con mi humildad y con mis ganas, intentar eso, ir ganando credibilidad y que la gente me fuese dando mi sitio y creo que casi así y como te he dicho antes estoy súper contento, encantado y la verdad que eso, el inicio de Madrid fue complicado, ¿no? También llega y dices, ostras, primero 5 partidos, 5 derrotas, se pasa peor yo siempre lo digo, que se pasa peor muchísimo peor que cuando estás dentro del campo, ¿no? Porque cuando estás dentro del campo te traes un poco de todo, juegas tu partido, el jugador al final es un poco egoísta y mira por sí, aunque mira siempre por el equipo, ¿no? Pero es verdad que es diferente, ¿no? Y ya los últimos partidos ahora que ya son casi finales, ¿no? Estoy en las gradas, sufro muchísimo, ¿no? Hablamos de los años de vida me hablaban de los años de vida que quita esto y es verdad, ¿no? La verdad que se sufre, pero después también cuando consigues un buen resultado, la satisfacción yo creo que hay pocos. El fútbol es algo que es una montaña rusa, ¿no? Otra vida, ¿no? Otro trabajo es niveles de felicidad más estables, ¿no? Yo pensaba que eso era solo cuando jugaba, ¿no? El nivel de felicidad de ganar un partido, de meter un gol, de conseguir algo importante, de firmar por un equipo. Guau, ese nivel de felicidad que tienes, que es verdad que después cuando haces un mal partido, el nivel de felicidad baja hasta o cuando no consigues un resultado, un objetivo, o no consigues ir al sitio donde quieres ir o tal. El nivel de felicidad también se reduce al mínimo, ¿no? Pero ahora me estoy dando cuenta también que también hay otro aspecto, no solo cuando eres futbolista vives esos picos de velocidad, de felicidad, ¿no? Cuando ganamos un partido, ganamos en Valencia, ganamos en Valladolid, ganamos el otro día
en el campo del Betis, ¿no? Ese pico de velocidad, de felicidad cuando acaba el partido es brutal. Al final, Ese gusanillo del que hablaba a lo mejor Juan Carlos, sí, claro. que yo creo que te atrapa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, y más a una persona como tú que al final lo has vivido desde dentro, bueno, imagino que al final, pues esa experiencia te ha marcado mucho y pues volver a sentirlo así tiene que ser apasionante. Y ahí, bueno, y lo que hemos hablado, ¿no? Al final de disfrutar sufriendo, porque al final no queda otra. Sí, totalmente, totalmente. Sí, al final no queda otra. Entrando ya en el tiempo de descuento, Borja, vamos con las dos preguntas que solemos hacer a todos los invitados. La primera, y además yo creo que como eres como te gusta tanto arquitectos, creo que podrías contestar y ya te las sabrías, pero voy con ellas porque me toca. Si puedes compartir con nosotros alguna figura del fútbol que te ha marcado a ti especialmente. Sí, bueno, cuando era pequeño y soñaba con ser futbolista, me fijaba mucho al final, como te he dicho antes, ¿no? Yo era un media punta, que me gusta el jugador que mejora el equipo, ¿no? Que mejora la jugada. Y me fijaba mucho, pues, cuando yo era pequeño en esa época estaba Riquelme, estaba Pablito Aimar, estaba Valerón, me fijaba mucho en esos jugadores, ¿no? Y yo creo que eso fue el convertirme un poco en el jugador que fui, ese perfil, fue que me fijaba en ese tipo de futbolista, ¿no? Después también Luis Alberto, que era amigo mío y me fijaba mucho en él, Vanega también me fijaba muchísimo en él, porque me gusta, y después llegase compañero suyo, incluso tengo amistad con él, y como futbolista me fijaba mucho en ese perfil de jugador, ¿no? Y después, pero creo que no es solo el futbolista, tiene dos vertientes, ¿no? La parte del talento y después está la parte del trabajo, la competitividad, ¿no? Y creo que en ese aspecto Diego Martínez fue una persona que ha sido la clave de que yo haya podido ser futbolista, ¿no? Porque transformó ese talento que yo podía tener en ser competitivo, en darte cuenta de que el fútbol son otras cosas, que hay que defender, Hacer que hay pierna. que correr para atrás, que hay que, sí, y que también se puede disfrutar Tiene sentido. de una basculación, de robar un balón, y yo con él aprendí a eso y sobre todo aprendí a disfrutar de chocar una pared y robar un balón, de, 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 de hacer una correcta gestión de los últimos minutos de un partido cuando vas ganando y pierdes tiempo y te vas al córner y haces una acción defensiva buena, o sacas un balón en la corta o estás en zona o tu marca no remata. Me hizo valorar esos detalles que yo creo que me hicieron ser futbolista, ¿no? Yo jugaba bien al fútbol, pero una cosa es jugar bien al fútbol y otra es ser futbolista, ¿no? Y yo creo que él me dio ese impulso y después, por ejemplo, me dio la oportunidad de ir a Osasuna, ¿no? La primera vez que salgo de mi casa e ir a Osasuna, un club como Osasuna, porque él estaba allí de entrenador, él me abrió las puertas del mundo profesional, ¿no? Y la verdad que siempre le voy a estar muy agradecido y fue una figura clave en mi desarrollo como futbolista y en entender el juego de una manera que ahora también me está sirviendo mucho de ayuda para trabajar en una dirección deportiva, ¿no? Y después también es verdad que Manolo Vizcaíno, ¿no? El presidente, pues también me ha dado la oportunidad, ¿no? Que siempre la primera oportunidad es la más difícil de conseguir, ¿no? Y el poder darme la oportunidad de integrarme en una dirección deportiva de un equipo de primera división como es el Cádiz, pues ese agradecimiento se lo tengo que dar a él, ¿no? Y bueno, me siento un poco en deuda con él y por eso intento dar un poquito más cada día para que él piense que acertó con mi elección, ¿no? Estoy seguro que, bueno, ya lo sabrá él, pero después de escucharte esta entrevista, al final es un perfil muy especial, tu caso, por todo lo que hemos comentado, esa cercanía con los vestuarios, con los jugadores que están ahora mismo. Bueno, es algo que yo creo que él valoró y que seguro que no lo tenemos que explicar. Y ya para acabar, Borja, si puedes compartir con nosotros un hábito que tú tengas diario. Sabemos que semanalmente escuchas arquitectos, pero diariamente, ¿qué te ayuda a ti a gestionar tu día a día? Sí, bueno, al final, ya te he dicho antes, yo como futbolista no era un jugador que destacase físicamente, ¿no? Entonces me siento orgulloso de que el fútbol me hizo adquirir unos hábitos de, de alimentarme sano, y sobre todo de hacer deporte, ¿no? Yo era de los fatigas, ¿no? También estuve en una etapa de fútbol, ¿no? Antiguamente no se valoraba tanto los detalles de entrenar, el entrenamiento invisible que se llama, ¿no? De Sí, entrenar en sí. el gimnasio, de entrenar la fuerza, el descanso, tal, no sé qué. Y yo como era un jugador que físicamente no sabía que no destacaba, ¿no? Tenía que ir al detalle, ¿no? Entonces
Ya te digo, yo era el primero que llegaba al entrenamiento, el último que me iba, los fisios me querían echar ya porque no querían estar ya más tiempo conmigo, ¿no? Entonces eso me hizo adquirir unos hábitos que ahora, sobre todo a nivel físico, yo necesito hacer deporte, si no todos los días de la semana, 5 o 6 días mínimo tengo que hacer deporte, ¿no? Y dentro de lo que me lo permite el tobillo, me gusta ir al gimnasio, me gusta salir con la bici, ¿no? Que un poco olvido el tobillo, ¿no? Porque no trabaja el tobillo, entonces me siento una persona igual que el resto, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero la verdad que el deporte necesito hacerlo todos los días y me encanta. Y he descubierto el antes de ir a trabajar, levantarme temprano por la mañana, hacer tu horita de deporte y pegarte tu ducha, irte a trabajar y sales con una energía y llegas con una gana a la ciudad deportiva, ¿no? Que la verdad que es un hábito que tengo diariamente y que me da mucha fuerza para afrontar el día. Es un hábito que ha salido ya más veces y al final yo creo que es algo común y completamente aconsejable a todo el mundo porque al final está más que estudiado científicamente, no ya solo físicamente lo que produce el deporte, sino lo que ayuda a la mente a tomar decisiones, a tener una mente clara, despejada. Así que, bueno, ahí se nota tu bagaje de futbolista y esos hábitos que adquiriste para el resto de la vida que te van a venir de lujo, obviamente. Borja, no te quito mucho más tiempo. Ha sido un lujazo contar contigo en Arquitectos, la verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que cuando esto se escuche ya el Cádiz esté salvado. Y si no, pues suerte para lo que queda de temporada y para todo lo que te viene a ti, tanto en el Cádiz como en el resto de tu carrera. Nada, yo daros las gracias, como te he dicho al principio, ¿no? De estar en este podcast en el que ha estado gente tan consagrada con tanta experiencia y yo desde mi humilde experiencia y desde mi punto de vista haya servido para que la gente disfrute escuchando esto y nada, y ojalá, y yo confío que sí, porque soy positivo y confío que sí, que nos salvemos, nos mantengamos otra temporada en Primera División y el año que viene podamos afrontar un año que va a ser ilusionante. Claro que sí. Muchas gracias por tu tiempo, Borja. Gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos, gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente episodio.